Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a presentar la aplicación de Access. Esta aplicación es un manejador de base de datos, como le explicamos el día anterior, donde se organizan los datos de una tabla, de una recolección de datos de entidades como clientes, proveedores, empleados en una empresa. Entonces, para iniciar Access, aquí se muestra un ejemplo. Vamos a colocar este otro ejemplo. Para iniciar Access, primero debemos de dividir o crear tablas dentro de una base de datos. Recuerden que venimos de Excel. Excel es una tabla, es una hoja de cálculo, pero Excel tiene la limitante de lo que es organizar, almacenar una base de datos como lo hace Access. Entonces, aquí tenemos una base de datos con tres entidades, o bueno, con tres elementos de una organización o de una empresa. Aquí está clientes, el detalle de clientes y factura. Entonces, cada uno de estos elementos tiene una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de clientes, como pueden observar acá. Aquí tenemos la tabla de el detalle de cada cliente, es decir, información en detalle de cada cliente. Y tenemos otra tabla que es la tabla de factura, donde tiene los datos de una factura del cliente. Aquí podemos observar consultas. Consultas son elementos de los cuales podemos obtener información de diferentes tablas. Entonces aquí tenemos una consulta, vamos a ir a vista diseño. Ahorita solo estamos observando los datos. Si pueden ver acá esta consulta, vamos a vista diseño. Esta consulta tiene datos de del cliente, de la tabla cliente, de la tabla detalle y de la tabla factura. Entonces, ustedes pueden observar que las consultas se obtienen de varias tablas. Esto es lo importante. Y los formularios son elementos en los cuales nosotros podemos imprimir en pantalla como reportes o también imprimir en papel, que son reportes de diferentes elementos de la base de datos, puede obtener de diferentes tablas o incluso de una consulta, ¿sí? Okay. Entonces, vamos a iniciar de cero a crear una tabla. Vamos a crear esta tabla. Esta tabla tiene estos campos: el código del cliente, el apellido, la identidad, el sexo, domicilio, número de teléfono, estado civil, oficio, profesión, edad y el nombre del cliente.
Estos campos, recuerden, yo les explicaba como en Excel, las columnas en Excel son los campos aquí en Access para hacer una comparación. Entonces, estos campos son las columnas en Excel. Entonces, estos campos deben de tener un tipo. Hay tipos numéricos, textos, de fecha, etc. Entonces, por ejemplo, este ID, jóvenes, este ID se crea automáticamente como un campo llave, que es el campo principal de la tabla. ¿Y por qué campo llave? ¿Recuerdan cuando les expliqué las bases de datos relacionales? Bueno, aquí podemos observar que este campo une una tabla con otra, ¿sí? Automáticamente se crea este. El código del cliente, aquí, el código del cliente tiene tipo texto corto. Entonces, aquí en esta parte, en este clic, en esta flechita, podemos elegir el tipo de cliente, el tipo de campo, perdón. Entonces, aquí el código es, podría ser un texto corto si tiene una letra, o podría ser un número si no tiene una letra, ¿sí? Aquí lo tienen como texto corto porque contiene letras y números. El apellido del cliente, el texto corto, la identidad si es un número, y aquí le colocan número grande, da la identidad. El sexo del cliente, texto corto, domicilio, texto corto, aquí ustedes lo eligen. El número de teléfono, el texto numérico, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta tabla? Nos vamos aquí, archivo. Vamos a crear una nueva base de datos. Cuando usted cuando usted entra a Access, cuando ustedes entran a Access, automáticamente les aparece crear una nueva base de datos. Entonces usted le da clic aquí en base de datos en blanco. Crear una base de datos en blanco. Entonces, usted aquí le escribe el nombre de la base de datos y le da crear. ¿Sí? Entonces, aquí automáticamente me coloca base de datos database 5 porque he explicado varias veces el ejemplo y por eso me coloca el número 5. Pero usted le escribe el nombre. Entonces, cuando ya está creada la base de datos, vamos a cerrar esto. Cuando usted crea una base de datos, le aparece esta pantalla. Esta pantalla indica que usted empieza a crear los campos en la base de datos. Vamos a hacerlo de nuevo para que vean ustedes vamos a crear esta número 5. Okay. Entonces, les decía que aparece automáticamente, ya les aparece esta pantalla, donde usted debe empezar a crear los campos. Si ustedes ven, automáticamente aparece este campo ID, que puede ser el campo llave que relacione las tablas. Y aquí empezar a agregar. ¿Qué conviene en este caso? Como automáticamente ya le aparece la tabla, usted se va aquí y con el botón derecho del mouse se va a vista diseño. Repito, aquí en la tabla y vista diseño. Entonces, el nombre de la tabla,
a hacer el ejemplo que está ahí. Les acabo de mostrar el nombre de la tabla, de la primera tabla es clientes. Entonces, le vamos a colocar el nombre clientes. Aceptar. Ok. Si ustedes pueden observar aquí aparece un campo que es ID. El ID que relaciona las tablas. Lo puede dejar o puede crear usted un campo llave nuevo. ¿Sí? Usted incluso puede colocar aquí el código del cliente. Cliente. Como su campo llave y no hay problema. En la siguiente línea va a escribir los siguientes campos. Entonces, observemos el ejemplo. Estoy haciendo el mismo ejemplo. Después del código del cliente, sigue apellido del cliente. ¿Sí? Entonces, apellido del cliente. Bien. ¿Qué tipo de texto es? De dato es? Texto corto. Como podemos observar aquí, texto corto. El siguiente campo, documento de identidad, que es un número grande. Solo estoy siguiendo los campos que tiene ahí. Documento, identidad. Documento, identidad. ¿Qué tipo de dato? Número grande. El siguiente, el sexo del cliente. Entonces, sexo, cliente. Muy bien. Y aquí es un texto corto. Y ahí tenemos domicilio del cliente, que es un texto corto. Y ahí tenemos número de teléfono, que es de tipo número. Estamos creando los campos para poder asimilar lo que es las filas y columnas de Excel. Aquí estamos colocando las columnas. Teléfono. Aquí sería número. Y de ahí el estado civil, profesión, edad y nombre del cliente como texto corto. Entonces, estado civil, profesión. Si ven, automáticamente me coloca texto corto. Profesión y edad y nombre. Edad y nombre. Entonces, aquí tenemos los tipos y aquí está. Ya tenemos la tabla clientes. Cuando usted le da clic aquí en la tabla, le aparece si desea guardarla ahora. ¿Sí? La voy a guardar.
¿Ok? Dice, este tipo de datos con las versiones, bueno, esto y no le vamos a poner cuidado. Ok, entonces aquí observen, los campos aparecen como columnas. ¿Okay? Código de cliente, apellido, identidad, sexo, domicilio, estado civil, edad, todo eso. Ok, aquí en las filas, son los registros. Que si nos vamos al ejemplo y le damos aquí doble clic a la tabla de clientes, okay. Aceptar, ok. Bueno, ay, disculpen. Si usted le da doble clic a la tabla, aparecen los registros. Estas filas son los registros, que es el contenido de los campos. ¿De cuáles campos? Código, apellido, identidad, sexo, donde usted los va escribiendo o si los trae de una base de datos, puede importarlos, puede introducirlos aquí en las filas. ¿Sí? Esta parte de aquí, que es lo que hay que registrar aquí. ¿Sí? Si comienzo aquí en lo que es los registros, en esta parte de aquí, es donde empezamos a escribir los registros. Si ustedes ven, los campos que tienen tipo número, tienen 0 ahí, porque es de tipo número. Bueno, chicos, esta era la clase, y chicas, es la clase de hoy. Y nos vemos en la próxima.